Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fuerte polarización en Ecuador entre un sector de los medios de comunicación y el presidente Rafael Correa. Malintencionados a buscar carroña, ¿no? Manipuladores, cavernícolas, desvergonzados, mafias, son golpistas, conspiradoras, sicarios de tinta, son ustedes criminales, asesina de Alfaro, cojan esta prensa corrupta. Y al que le calce el golpe que se lo echan. En las últimas horas el gobierno planteó un debate internacional sobre la libertad de prensa. Le invito y a los organismos internacionales que defienden la libertad de expresión a un foro. De esta manera podrán tener una visión más amplia de la realidad que se vive en el país y que no solamente se reduce a la visión de 4 familias propietarias de medios. El pronunciamiento oficial responde a los fuertes reclamos que emitió Reporteros Sin Fronteras sobre la difícil situación que enfrentan los periodistas críticos. Tememos que una polarización como esta afecte no solo al pluralismo editorial, sino también al necesario debate en la sociedad ecuatoriana sobre la comunicación y la información. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Quito y en entrevista exclusiva con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el secretario nacional de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado, responde a los cuestionamientos que critican los constantes enfrentamientos registrados entre la prensa independiente y el presidente Rafael Correa. César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios, y el asambleísta Abdalá Bucaram analizan la situación y el nuevo debate que enfrentan los medios de comunicación en Ecuador. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia, Reporteros Sin Fronteras y las distintas organizaciones internacionales que cuestionaron en las últimas semanas la difícil situación que enfrenta la prensa de Ecuador lograron una respuesta formal del gobierno frente a sus críticas. La noticia, a través de una carta, el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, respondió a los fuertes reclamos, negó que en su país haya una guerra mediática e invitó a los defensores de la libertad de expresión que verifiquen en Ecuador los hechos antes de criticar. Por ello le invito y a los organismos internacionales que defienden la libertad de expresión a un foro con una nutrida cantidad de periodistas, gremios de la comunicación, estudiantes de comunicación, colectivos ciudadanos, así como una extensa presencia de propietarios de medios de comunicación. La noticia, el fuerte pronunciamiento del gobierno ecuatoriano fue dado a conocer en respuesta a la carta pública que hace una semana Reporteros Sin Fronteras envió al presidente Rafael Correa. En la misiva, la organización internacional le exigió al mandatario ecuatoriano que eligiera entre la revolución o la guerra mediática. Usted no puede esperar crear una nueva situación de pluralismo en su país y promover un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación, persistiendo en replicar de forma tan extrema e intransigente ante la menor crítica que recibe de la prensa. Revolución o guerra mediática, aún hay que elegir. El punto clave, la tensión entre prensa y gobierno que generó la demanda del presidente Rafael Correa contra los directivos del diario El Universo por el delito de injuria y calumnia, mientras que los periodistas denuncian que es un atentado contra la libertad de expresión. Para el gobierno ecuatoriano es un precedente que dicta la justicia contra los excesos de la prensa. La sentencia contra El Universo logró establecer un Estado de derecho que prevalezca sobre el Estado y no de opinión. Se busca un país en donde predomine el respeto a la honra de todos los ciudadanos, como lo establece la Constitución Política del Estado. La tensión política en Ecuador tiene un componente que ha llamado la atención de la opinión pública de América Latina. Es el permanente estado de confrontación entre los medios de comunicación y el presidente Rafael Correa. Un ejemplo de esta batalla es el caso del diario El Universo, condenado a pagar una indemnización por $40 millones. El rotativo publicó una columna de opinión que el mandatario calificó como una calumnia injuriosa. La insurrección policial del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador abrió un nuevo capítulo para las tensiones entre la prensa del país suramericano y el presidente Rafael Correa. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí está! ¡Mátenlo si le dan! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! ¡En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido!
La confrontación tuvo su momento más crítico cuando las fuerzas militares atacaron el hospital donde estaba Correa, sitiado por elementos de la policía. Según el reporte oficial, la acción dejó 4 muertos y 193 heridos. La prensa ecuatoriana le hizo seguimiento a los hechos del 30 de septiembre. El 6 de febrero, el entonces director de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, publicó una aguda columna sobre la insurrección policial. Llamó a Rafael Correa dictador y lo acusa de ordenar el ataque contra el hospital donde, según el gobierno, el mandatario estaba secuestrado por los policías. El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Las fuertes afirmaciones del periodista dieron paso a una demanda interpuesta por el presidente Correa contra Palacio y los directivos del diario El Universo por injurias calumniosas. La justicia ecuatoriana falló a favor del mandatario. Palacio y los directivos del periódico fueron condenados a pagar una indemnización por $40 millones y una pena de cárcel de 3 años. El periodista Palacio salió de Ecuador hacia los Estados Unidos. Los directivos de El Universo iniciaron una causa contra el juez que profirió la sentencia contra el medio de comunicación por los delitos de falsedad ideológica y prevaricato. El argumento principal de los demandantes es que el magistrado redactó la sentencia en las 24 horas siguientes a la audiencia de juzgamiento. Para los organismos para la defensa de la libertad de expresión, la condena contra El Universo obliga a los medios ecuatorianos a someterse a una rigurosa autocensura. Este es uno de los puntos clave en la carta que Reporteros Sin Fronteras le envió hace una semana al presidente Correa. Los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 no deben servir de ninguna manera para justificar la hostilidad sistemática contra una parte de la prensa que, aunque ya existía antes, se ha acentuado desde entonces. La indemnización que usted exige al diario El Universo constituye una verdadera incitación a la autocensura. Reporteros Sin Fronteras también criticó a Correa por sus fuertes calificativos contra los medios de comunicación. Usted no puede esperar crear una nueva situación de pluralismo en su país y promover un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación, persistiendo en replicar de forma tan extrema e intransigente ante la menor crítica que recibe de la prensa. Revolución o guerra mediática, aún hay que elegir. Saludamos a nuestros invitados. En Quito, Ecuador, César Ricaurte, él es el director ejecutivo de Fundamedios de Ecuador. Don César, bienvenido a NTN 24 La Noche. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia de América Latina y Estados Unidos. Y en nuestros estudios nos acompaña Abdalá Bucaram, él es asambleísta nacional y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, integrada por el partido Roldosista. Él es ecuatoriano y es hijo del expresidente del señor Abdalá Bucaram. Señor Bucaram, bienvenido a La Noche de NTN 24. Gracias, Juan Pablo. Un saludo a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Quisiera empezar con usted, señor Bucaram. Lo que pasó el 30 de septiembre del año pasado fue un momento que descubrió lo que estaba viviendo Ecuador, esas pésimas relaciones entre el presidente Rafael Correa y los medios de comunicación y también el roce con algunos directores de gremios económicos del país. Bueno, efectivamente creo que sí. Creo que el 30 de septiembre fue el resultado de un cúmulo de errores de ambas partes, tanto del gobierno ecuatoriano en su búsqueda o en su el tratar de limitar las libertades en nuestro país a través de la asesoría jurídica de la presidencia y efectivamente de un gran sector de la prensa que hace muchos años ha venido utilizando los medios de comunicación para injuriar a las personas. Se encontró con un gobierno que no es para nada democrático, se encontró con un gobierno que no tiene la capacidad de recibir una crítica, que los está enfrentando y que está utilizando ahora el Poder Judicial para perseguirlos y es más, quererse enriquecer a los miembros del mismo.